Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Hoy te mostraré a cómo hacer grabado láser en tumblers de acero inoxidable utilizando la máquina de corte y grabado láser Xtool M1. Para este proyecto vamos a necesitar el kit de accesorio rotatorio compatible con la máquina Xtool M1. Y estas son todas las herramientas que vienen en el kit. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Para hacer el grabado en tumblers de acero inoxidable voy a utilizar solamente estas herramientas. Y voy a comenzar con el grabado en tumblers, pero primero vamos a remover el área de trabajo de la máquina Xtool M1. La vamos a desatornillar de esta manera. Luego vamos a levantar esta superficie de trabajo y la vamos a poner debajo de la máquina después de haber colocado las patas de madera. Esas patas de madera también vienen con el kit rotatorio. Esas patas traen varios lados. Las vamos a colocar dependiendo del grosor del artículo que vamos a grabar. Esta cinta métrica viene con el kit y esta es la que vamos a utilizar para medir la circunferencia de la tumbler o del artículo cilíndrico. Hay dos cosas que debemos ver al medir estas tumblers o artículos cilíndricos. Por ejemplo, al medir esta tumbler nos muestra el color rojo, la letra C y el símbolo de gamma. Por ejemplo, la letra C nos indica a dónde vamos a poner los rodillos de esta herramienta. Nos dice que lo debemos poner en la C y ya lo tenemos en la C. Ahora, si nos indicaría B, tendríamos que mover este rodillo a la B. Y para eso tendríamos que utilizar un desatornillador. Ahora, también para esta tumbler nos está indicando que las patas de madera las tendríamos que colocar con el lado del símbolo de gamma. Ese que parece tipo Y. Por ejemplo, yo ya tengo las patas colocadas debajo de la máquina y utilicé el lado del símbolo de gamma. Como ves, tiene tres lados, el alfa, beta y el gamma. Después de haber colocado las patas elevadoras, coloca la superficie de trabajo que removiste antes de colocar las patas. Esto para proteger el escritorio o el área en que colocaste la máquina. Ahora vamos a conectar el accesorio giratorio a la máquina Xtool M1. Ahora vamos a conectar esta punta en la parte de atrás de la máquina. Luego vamos a colocar la tumbler. Por ejemplo, esta skinny tumbler que es recta no necesita la segunda parte del accesorio giratorio, ya que queda a nivel. Y para asegurarnos que queda a nivel, vamos a utilizar este nivel, lo vamos a colocar encima. Como ves, esta tumbler está a nivel. Ahora, si vamos a utilizar una tumbler cónica, entonces sí vamos a utilizar esta otra parte porque tenemos que tenerla a nivel. Si coloco el nivel acá, ves que la tumbler está desnivelada. Ahora vamos a colocar esta en la otra punta de la tumbler y con esta perilla vamos a regular la altura. Vamos a colocar el otro extremo de la tumbler encima de esta parte. Y luego vamos a ir regulando con la perilla hasta que la tumbler quede a nivel. Ahí está a nivel. No voy a grabar esta tumbler, voy a grabar la skinny tumbler.
Esta no necesita esa otra parte ya que es recta y queda a nivel. Ahora nos vamos a la computadora. Bueno, y vamos a comenzar a trabajar con el diseño en el programa de Xtool Creative Space. Como ves, ya nos hizo una actualización del área de trabajo. Ahí tengo ya la Tumblr. Si aún no te aparece la fotografía, presiona acá donde dice refrescar y ya te va a aparecer. Ahora, acá mismo en la columna de la derecha, vamos a cambiarlo de láser plano o laser flat a láser cylindrical. Como ves, acá aparece una línea color verde. La vamos a agarrar y la vamos a desplazar hacia la orilla de la Tumblr. Acá nos está diciendo que nos aseguremos que la luz roja esté cabal en la parte más alta del cilindro, acá en el centro. Voy a cerrar esta pantalla. Tú podrías crear tu propio diseño utilizando acá el icono del texto o también el de las formas. Tú podrías acá escoger algún diseño que te guste, una flor, una hoja, cualquier diseño de los que acá ofrecen. Pero también tú podrías insertar tus propios diseños. Yo voy a insertar mi propio diseño. Para eso voy a presionar acá donde dice imagen. Voy a abrir el folder en donde tengo el diseño. Lo voy a seleccionar y lo voy a abrir. Acá tengo 3 diseños, pero solo voy a utilizar uno. Voy a utilizar este. Y voy a borrar estos 2. Ahora, antes de colocarlo acá, lo voy a seleccionar y voy a cambiarlo a grabado. Y se va a hacer sólido. Esta es la parte de abajo de la Tumblr y esta es la parte de arriba. Por lo que lo vamos a colocar de esta manera. El diseño está grande. Lo vamos a hacer más pequeño. Antes de colocar el diseño, tomémosle medidas a la Tumblr. De ahí tú puedes decidir el tamaño del diseño que quieres grabar en la Tumblr. Por ejemplo, esta Tumblr que estoy utilizando es de 20 onzas y mide 8 pulgadas de alto, por lo que el diseño podría ser entre 5 y 6,5 pulgadas de alto. Y este mide 1,5 pulgada de ancho. Pero tú podrías escoger el ancho del diseño dependiendo de la circunferencia de la Tumblr. Ahora, el diseño tiene que estar cabal pegado a la línea color verde. También procuremos que no se salga al lado izquierdo. Tenemos que dejarla pegadita pero no salida. Y ahí está. Ahora, ya que tenemos el diseño, vamos a medir la distancia del láser a la Tumblr, presionando acá en esta reglita. Y ahí está, ya nos lo midió. Hay algunas ocasiones en que no puede medirlo automáticamente, lo tendríamos que hacer manualmente. Ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo manualmente. Por ejemplo, si la medida automática no te funciona, ve a la página de soporte de Xtool en el internet y acá te va a dar 2 archivos para poder elaborar tu propia regla. Descarga esos archivos y luego los ingresas al canvas de Xtool. Lo cortas en madera de balsa de 3 milímetros con las medidas que te muestra en la pantalla. El área roja es el área de grabado y el área negra es el área de corte. Ya que hayas cortado tu regla, vas a medir desde la Tumblr o cilindro hacia el láser, así como se ve en la foto en la pantalla. Esa será la medida que vas a ingresar en el canvas de Xtool. Esto es en caso que la medida automática no te funcione. Por lo general,
siempre funciona la medida automática. Ahora que ya hizo la medida de la altura, vamos a tener que mover la línea verde nuevamente a la orilla de la tumbler y por lo consiguiente el diseño también. Y aquí le voy a cambiar el tamaño. El tamaño de largo del diseño va a ser de 6.5 pulgadas. En material vamos a dejar definido por el usuario. Luego acá en modo vamos a poner a donde dice roller. Luego seleccionemos el diseño y vamos a proseguir a cambiar los parámetros de grabado. Por ejemplo, en poder lo vamos a grabar en 100% de poder y en velocidad lo vamos a cambiar a 30% y una pasada. Ahora, ya que lo tenemos listo, lo primero que vamos a hacer es enmarcar el diseño para asegurarnos a que nos quede bien alineado en la tumbler. Para hacer las primeras pruebas de grabado en tumblers, te recomiendo que utilices una tumbler que no sea muy costosa. Estos parámetros que yo utilizo funcionan para mí, pero antes de llegar a estos parámetros tuve que hacer varias pruebas. Luego presionamos acá donde dice framing y nos vamos a la máquina a asegurarnos que el diseño esté enmarcándolo en el centro de la tumbler. Apretemos el botón para que enmarque. Y ahí está enmarcando. Ya que haya terminado de enmarcar, presionamos acá donde dice enmarcado completo. Ahora, ya que estamos seguros que el diseño quedó bien alineado en la tumbler, procedemos a hacer el grabado. Presionamos acá donde dice proseguir. Luego presionamos acá donde dice comenzar. Luego presionamos el botón y ya va a comenzar a hacer el grabado. Ya terminó con el grabado. Si lo ves negro, no te preocupes. Eso es normal. Para limpiar esa ceniza, yo utilizo una esponja color blanco. Esas que se llaman Magic Eraser o borrador mágico. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Después de haber usado la esponja blanca, utilizo un pedazo de papel toalla. Como ves, ya va agarrando el color correcto. Estoy muy contenta con el resultado. Ha quedado muy bonita. Como ves, es muy fácil hacer grabado en tumblers de acero inoxidable. También espero que este tutorial haya sido de tu agrado y de ayuda para ti. Si te gustaría recibir notificaciones de mis futuros tutoriales, te invito a que apoyes el canal suscribiéndote, dándole like y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.